Bien, colegas. Ahí ustedes están visualizando, ¿no es cierto? ¿Visualizan? Sí, maestro, sí se Ya, visualiza. acá yo trato de combinar una infografía con ideas fuerzas. Ustedes pueden crear su propio PPTs. Recuerden que en el aprendizaje hay que dar rienda suelta a nuestra creatividad, porque inclusive en los PowerPoint hay inclusive esquemas, pero si no tengo un esquema adecuado al mío, yo los creo. Puedo usar esos esquemas, etc. Acá tienen, por ejemplo, una mezcla de infografía con ideas fuerzas. Y como verán, esta es la pedagogía conductista. Tú tienes que tenerlo claro. Aquí hay prácticamente todo un libro en esta diapositiva. Pero todo el libro tal vez no sea capaz de internalizarla, pero sí mis ideas fuerzas. De tal forma que cuando tú veas en las alternativas, eh, alternativas relacionadas con estas situaciones que está acá en esta pedagogía conductista, esas no son las respuestas siempre y cuando te diga cuál es la más pertinente o cuál es la más importante o cuál es la de más alta demanda. Estas no van a ser, pero la tienes que tener claro. Ahorita voy a llegar a la pedagogía socioconductivista. Entonces, miren, en la infografía rápidamente ustedes podrán visualizar, si yo les hago las preguntas, tal vez un poquito me gana el tiempo, visualizar que todo giraba en el centro de interés del docente, o sea, centrado en el docente. Y era un docente inflado, pero no porque tal vez está gordo, sino era un docente que de él dependía todo el saber humano. ¿Y por qué razón? Porque se vivía una sociedad no digital, una sociedad no informática. En otras palabras, el conocimiento no era globalizado, sino el conocimiento era transferido. Entonces aparecieron por las grandes potencias, no de dinero, sino de aprendizaje, como son los japoneses, como son, por ejemplo, Suiza, los suizos. Ahí, pues, ahí terminó los cambios, porque de ahí fue Jean Piaget. Entonces, todo Estados Unidos también comenzó, porque ahí estaba, pues, todo lo que es Auswell, todo lo que estaba, Brunner, Vygotsky, etcétera, etcétera. Vygotsky era un ruso. Entonces, estas potencias desarrollaron economía, pero también desarrollaron una economía del saber. Entonces, ¿qué pasaba? De ahí nosotros teníamos que, se llamaba importar aprendizaje, importar conocimiento. Ahora no, nosotros podemos exportar conocimiento. ¿Por qué? Cuando se llega a la globalización, es decir, la era digital o la era del espacio, entonces uno puede tener información de primera mano, o sea, con información en tiempo real. Ustedes, por ejemplo, pueden entrar a navegar, a recolectar información y tal vez podemos mejorar lo que digo o tal vez podemos discrepar o debatir. Pues ese es el aprendizaje actual. Así como ustedes tienen la posibilidad de navegar y entender un caudal de conocimientos y comparar con lo que yo les digo, exactamente similar es el estudiante de ahora. Porque estos muchachos, nacidos en una era de los nativos digitales, están al acecho del aprendizaje. ¿Y por qué no hay cambios rápidos entonces? Porque también así como el conocimiento está globalizado en tiempo real, también está sesgado. Es decir, las plataformas y las redes virtuales o todo lo que es las TIC, así como tienen cosas positivas, tienen cosas negativas. Y como estos adolescentes o estudiantes están en un mundo muy oscilante, porque tienen cambios traumáticos de desarrollo evolutivo, entonces más se van por la cuestión del sesgo, es decir, cosas irrelevantes o triviales, que nada tienen que ver con la ciencia. Y es allí que por eso seguimos, estoy hablando del Perú, seguimos un poquito atrasados en esto. Pero si tuviéramos una juventud culta, donde se va al aspecto de la ciencia o creación de ciencia, ahí tuviéramos ahorita, fuéramos una potencia. Entonces, miren, decía que todo radicaba en el docente. Miren, ahí estoy con el mouse. ¿Cómo se veía el estudiante? El estudiante era un estudiante pasivo, un estudiante reactivo, un estudiante simplemente que buscaba cambiar de conducta y almacenar conocimientos. Eso era. ¿Cuál era el sentir de este paradigma?
transmisión de conocimientos, códigos y destrezas, pero del docente. Entonces, los estudiantes que eran más capaces de memorizar o asimilar esas destrezas explicadas por el docente, todas venidas del cerebro del docente, eso eran erróneamente los mejores estudiantes. Y así se manejaba, hasta que fue apareciendo la era de la industrialización, entonces se fue avanzando el conocimiento y resulta que estos procesos de memorización hoy por hoy tienen relevancia, no se han desaparecido, pero ya no son prioritarios o relevantes. Entonces, ¿cómo era el proceso cognitivo? Memorización. La memotécnica se utilizaba ahí. ¿Qué estrategia se utilizaba? Era una estrategia monótona por repetición. Ejemplo, si el estudiante, por decir, en una actividad de aprendizaje no había logrado asimilar o transferir o acomodar de acuerdo al andamiaje, entonces el docente repetía, pero repetía el mismo plan, la misma estrategia. Si él llevaba al aula el plan A, eso lo volvía a repetir N veces. Entonces se aprendía por repetición. ¿Esa técnica o esa estrategia desapareció? No. ¿Por qué? Porque hay aspectos del conocimiento que sí requieren repetición. Ejemplo, las ciencias formales, la matemática. Hoy por hoy hacemos una matemática para la vida, pero hay aspectos algorítmicos que tengo que usar mi memoria, sobre todo para asimilar una fórmula preestablecida científicamente, sin preocuparme quién lo inventó. Entonces, pero yo lo aplico esa fórmula, pero ya no es la prioridad. Eso nos sirve como un insumo, o sea, nos complementa, pero la estrategia en la actualidad no es así. El aprendizaje era por condicionamiento. Por eso teníamos un estudiante dependiente, que dependía de un adulto o tutor, o sea, en este caso el docente. Entonces era una educación, una especie de pánico. Tenía sus aspectos favorables, sí, como por ejemplo en el control de actitudes, es decir, disciplina, el castigo. En cambio, en una sociedad ya interactiva, lo vamos a ver más adelante, esta cuestión ya no nos sirve ya, porque sesga o cierra el paso a la creatividad de los estudiantes. ¿Cuál era el enfoque? El enfoque era por contenidos. De allí que el maestro llegaba y decía, el niño estaba acostumbrado, maestro, maestra, es otro tema, ¿no? Otra clase. Es decir, no se tenía una visión holística de la ciencia, sino una cuestión particularizada, como que la ciencia era un cúmulo, un rompecabezas que teníamos que armar pieza por pieza. Es decir, no había una sinergia entre lo que el conocimiento de orden inferior a un conocimiento de orden superior. No había esa articulación. De allí que eso no era un aprendizaje significativo. Entonces, el currículo, ¿cómo era? Un currículo cerrado y obligatorio. Como el estudiante era dependiente, se volvió un círculo vicioso. Entonces, el maestro también no era proactivo, simplemente era cumplimiento, cumplimiento. Y todo lo que él hacía, lo único que hacía él es hacer respetar las reglas, los acuerdos, etc. Entonces, por ejemplo, el maestro no hacía nada si es que el director no lo decía que haga. El director no hacía nada si es que el especialista no lo decía que haga. El especialista no hacía nada si es que la mujer no decía nada. Esas eran las núcleos, después fueron las UCES. Y así, era una cadena burocrática, donde se les daba camisas de fuerza. Un currículo decía, así lo tienes que hacer exactamente. Pero ahora no. Ahora van a ver que es diferente la situación. ¿Cómo se estimulaba al estudiante? ¿De manera positiva o de manera negativa? Lo negativo era el castigo. Lo positivo, pues bueno, el aplauso, lo que se llamaba en la época del año 1924, Skinner, los famosos reforzadores. De ahí que hasta ahora algunas maestras de inicial siguen con ese mismo cuento. Un caramelito, una carita feliz, bravo, etcétera, etcétera. O sea, condicionantes. Eso actualmente ya no se hace.
Porque lo que se busca es desde el nivel inicial que el niño aprenda a asimilar actitudes donde valore que lo que está recibiendo es por su bien. Y eso implica hacer pensar. Y no que está recibiendo porque va al colegio porque así se ha hecho la costumbre o porque el papá lo obliga. No, sino que se busca un aprendizaje autónomo. A ello se apunta. La evaluación era sumativa. Una evaluación, ¿cuándo es una evaluación es sumativa? Cuando se hace como una especie para acreditar o para de salida. Se hacía a través de una unidad, un bimestre, un trimestre, etcétera, anual. ¿Y qué importaba en esta, o qué importa todavía, porque todavía tenemos aspectos de esa evaluación? Importa la cuantificación, o sea, la nota. Entonces, eso con la neurociencia ha demostrado que yo no puedo decir que el cerebro humano vale un 18, vale, tal vez es un referente. Por eso que en la evaluación cualitativa ya no existe la nota, sino existe valoraciones que son un poco subjetivas a través de letras, pero que tratan de, como se dice, calificar el desenvolvimiento o la actitud del estudiante de una manera global, y eso se llama desempeño. ¿De acuerdo? A nosotros también los docentes nos evalúan también de esa manera desempeño docente. Entonces, en la pedagogía conductista, pues también se conoce como una educación enciclopédica o también una educación bancaria. ¿Por qué enciclopédica? Porque cuanto más libros se devoraba el estudiante, era aparentemente mejor. El padre también veía esa actitud. Si su hijo le traía 4 o 5 cuadernos llenos de clase, decía buen maestro, buen colegio. Entonces, eso se llama enciclopédico. Y bancaria porque se pensaba que si el muchacho memorizaba más cosas, se veía el cerebro humano como un ser biológico. No se veía al ser humano como un ser interactivo social, no se veía de esa forma. Alegra, ¿por qué usted habla del ser biológico? Porque se veía que en ese cerebro, en ese cúmulo de neuronas, el muchacho tenía que tratar de asimilar todo lo que el maestro le decía. Entonces, por eso se llamaba bancaria. ¿Y cuál era el producto de ese paradigma? O porque recuerden que todo paradigma termina en un producto. Por eso se dice la educación también es una empresa. El producto era el cambio de conducta. ¿Quiénes eran los mejores estudiantes? Los que, bueno, se adecuaban al sistema axiológico, o sea, los valores. Aquel que era respetuoso, que en cierto aspecto era correcto, era bueno. Eso se adolece actualmente de eso. ¿Por qué? Porque tal vez no estamos preparando estudiantes que estén relacionados con la ética. Es decir, calar en sus cerebros humanos para que ellos reflexionen que la práctica de los valores es la que nos va a llevar a convivir feliz con el contexto, con el grupo humano y al territorio, porque nosotros somos territoriales, es decir, cada persona tiene su mundo donde vive, y ese es lo que llamamos el aspecto territorial. Esas más o menos son las ideas fuerzas del conductismo. Entonces, cada vez que el maestro haga cualquiera de estas cosas, o cada vez que la alternativa se refiere a estas cosas y te digan cuál no es la más pertinente, vale esto de acá. Pero si te dicen cuál es el más pertinente, no me vale eso. ¿Cuál me va a valer? Lo que van a ver ustedes acá. Pasamos a lo contrario, digamos. Por ejemplo, este tuvo su vigencia el conductismo pues hasta los años 90. En otros países desde los 80 ya comenzaron los cambios, pero hablamos de nuestro Perú. Desde los 90 comenzó a hablarse del famoso constructivismo, ¿no es cierto? Y este es el de acá. Apareció primero como constructivismo. Ustedes hasta la saciedad lo saben quiénes son los precursores. Existen más de una docena de precursores del constructivismo, pero existen alguien que son los baluartes, digamos, ¿no? Piaget con la teoría evolutiva del conocimiento, Ausubel con la teoría del aprendizaje significativo, Vygotsky con la teoría de la famosa zona de desarrollo próximo, con la teoría del socioculturalismo,
con la teoría de la interacción social. Cuando ya digo que dice, pues no hay que ver al estudiante como un ser biológico, hay que verlo como un ser social, que tiene sus aciertos, desaciertos, sus emociones, que siente, que tiene necesidades. Así hay que verlo. Entonces ahí aparece un caudal de otros valores. Prioritarios, las inteligencias de Gardner. ¿Quién más le sigue? Lo que llamamos la moral de Colbert, de Goleman. Entonces, la inteligencia socioemocional, ¿cierto? El descubrimiento por Brunner. Entonces, así se, Gilligan, el trabajo de la moral y la ética desde el seno familiar, y así un montón de psicopedagogos, llamémoslo así, filósofos que buscaron revolucionar esto. Y eso fue a par con la industrialización. Cuando se comenzó a hacer pensar más al estudiante, los países industriales comenzaron a crear e inventar más cosas. Por eso se habla de que se estableció el famoso pensamiento primero divergente, basado en la innovación y la creatividad. Pero también se hablaba del pensamiento abstracto, del pensamiento hipotético, del pensamiento complejo. Ya les dije, ¿por qué un pensamiento es complejo? Porque hay que tener una cosmovisión del mundo de manera holística, global. Yo no puedo hacer algo mientras que no tenga en cuenta los otros aspectos que se llaman habilidades. Por eso se dice que cuando yo quiero desarrollar una competencia, pues tengo que ver qué tipo de habilidades tiene el estudiante. Si estas habilidades son cognitivas, si estas habilidades son afectivas, si estas habilidades son socioemocionales y si estas habilidades son interactivas. Imagínense la complejidad y los casos se refieren a eso. En el conductismo, ¿qué habilidades desarrollaba el conductismo? Solo habilidades cognitivas, o sea, memoria. Nosotros en el conductismo también es un aspecto fundamental, pero juega un papel muy importante en las otras habilidades. De ahí que nace el mundo de las capacidades, porque cuando se activa una serie de habilidades o inteligencias en el cerebro humano, se va a activar las capacidades. Y si esas capacidades se combinan de manera eficiente, oportuna y pertinente, se van a lograr desarrollar competencias. Y ese es el enfoque actual de nosotros. Entonces, miren, lo contrario del conductismo. En el conductismo veíamos un maestro inflado, ¿no es cierto?, donde lo sabía todo, dependía todo de él. Entonces el estudiante era un estudiante reactivo. En cambio, en el socioconstructivismo, mira, ya no está centrado en el docente, sino está centrado en el estudiante. El foco, la razón de ser, el sentido de hacer pedagogía de una manera socioconstructivista es tener en cuenta el estudiante. Él es el foco. Y este estudiante, como ha nacido ya en un mundo digital, entonces es proactivo. ¿Y qué es la proactividad? Tener iniciativa, ser reflexivo, ser crítico, ser audaz, participativo, ser un pensador, sobre todo ser metacognitivo. Entonces, cuando digo metacognitivo es porque apela a los 5 autos: la autoestima, la autoconciencia, la autorreflexión, el autoconcepto y la autonomía. Entonces, esos 5 autos hacen que le hagan a este chico otro ser, un ser que se relaciona con los demás, que participa con los demás. Y los maestros nos exigen mucho mejor que ellos. Entonces, ¿cuál es la acción ahora que hacemos? ¿Cuál es el énfasis de la pedagogía socioconstructivista? Interacción dinámica y contextual. Yo lo manejo estos vocábulos porque quiero que lo entiendan. Los casos van a venir así. Cada que te digan más, busca donde hay énfasis a la interacción. Y cuando digo dinámica, porque es activa, y contextual, porque estás en un situado, o sea, por eso se llaman aprendizajes situados.
El proceso cognitivo ya no es lo que veíamos anteriormente. Memorización. Ahora, ¿qué cosa es? Recuerda que tiene los mismos colores. Solamente para que tú hagas como una especie de una acción comparativa, reflexiva, y digas, ahora entiendo esto. Los mismos colores he tratado de hacerlo. Proceso cognitivo, memorización. Proceso cognitivo, razón y reflexión. En otras palabras, aprender a pensar. ¿Cuál era la estrategia en el conductismo? Monótona por repetición. Y en el socioconductivismo, dinámica y participativa. Ahí puedo agregarle algo más, progresiva, permanente, sostenible. Esa es la estrategia ahora. Hagamos que el muchacho le encuentre sentido a lo que aprende. ¿Cómo era el aprendizaje en el conductismo? Por condicionamiento. Y ahora, significativo. Eso es, hablar del aprendizaje significativo, pues hablar de toda la teoría de Ausdorf. Entonces el aprendizaje es significativo. ¿Cuándo es significativo? Cuando yo lo que quiero internalizar o transferir al estudiante, todo lo hago en función a sus saberes previos. Entonces, con lo que él ya sabe, los desequilibrios según Piaget, conflicto cognitivo, y según Vygotsky, el endamiaje, lo ayudo, lo guío, lo autorregulo, se va a acomodar uno nuevo, pero de orden superior, se acomode ese aprendizaje ahí. Al acomodarse y al encontrarle sentido a este nuevo conocimiento de orden superior o complejidad, ese es el aprendizaje significativo. Es decir, lo va a encajar ahí. Famoso andamiaje, va a ir encajando, Entonces, la idea es actualmente que el muchacho lo vaya encontrando sentido. De allí que las competencias de nivel inicial son las mismas para primaria y para secundaria. Ven cómo ya lo vemos en la pedagogía como una visión holística, ¿ya? Antes no. El de inicial ni conversaba con el de primaria. Más si no los caía bien, peor, se odiaban. El de primaria con secundaria. Y lo que existía el pilatismo, echarnos la culpa unos a los otros del fracaso educativo. Ahora no. La competencia es holística, desde inicial de 3 hasta el egreso del perfil, que es quinto año de educación secundaria básica regular, es la misma competencia. ¿Qué le hace diferente? Ese cambio progresivo, ese método estratégico, eso lo hace diferente. De ese se llama orden inferior, orden superior. Cuando el orden superior encaje con el orden inferior, se llama aprendizaje significativo. ¿Cuál es el enfoque? ¿Qué enfoque se utilizaba en el conductismo? Contenidos. ¿Qué enfoque utilizamos en el socioconstructivismo? Competencias. Y el profesor, ¿y qué consiste esto? El enfoque por competencias implica que vas a tener un engranaje. Acá voy a tratar de hacer esto. Voy a tratar de engranaje así, este engranaje. Por acá lo voy a hacer encimita. Engranaje, competencia, capacidad, estándar, listo, desempeño y termino con criterio de evaluación. ¿Quién es el criterio de evaluación? El desempeño precisado. Entonces, algo me olvidé. Competencia, capacidad, estándar, desempeño, criterio de evaluación. Esa lógica hace que el enfoque sea por competencias. Y cuando hablo por competencias es porque el maestro hoy la chamba es activar a través de modulaciones, ejemplos, contraejemplos, situaciones significativas, de tal forma que yo haga que se active en el cerebro humano una serie de habilidades. Ya les he dicho, pueden ser habilidades cognitivas, habilidades afectivas, habilidades socioemocionales o habilidades interactivas, cualquiera que se active, eso es el desarrollar capacidades. Y cuando trabajemos en ese mundo de así lógico, que es la lógica, la búsqueda de la verdad, recién él lo va a encontrar sentido y vamos a tener que decir que él va a saber actuar en la resolución de problemas de su vida futura. Ese es el famoso enfoque por competencia. Entonces, colegas, voy a borrar esto de acá. Vamos a borrarlo.
¿Ya está? Entonces decía, ese es el enfoque por competencias. El currículo, ¿cómo es ahora? Es un currículo abierto y flexible. Pero sí, no hay que utilizar como que la flexibilidad pasa por hacer lo que se me da mi gana. No es así. Pero es un currículo abierto y flexible, o sea, diversificable de manera colegiada. Trabajo en equipo. Pedagogía socioconstructiva. ¿Verdad? Y la evaluación que utiliza, ¿qué evaluación utiliza actualmente? Ya no es la evaluación sumativa, sino la evaluación formativa o de proceso. Y cuando hablamos de la evaluación formativa, significa que es la permanente búsqueda del avance progresivo del estudiante. ¿Por qué decimos de proceso? Porque el maestro permanentemente va a estar, ¿qué cosa? Observando, acompañando, ayudando, mediando, autorregulando, detectando los logros, detectando los errores y haciéndolo reflexionar de ese error al estudiante. Esa es la evaluación. Ya no existe la nota, de tal forma que cada actividad de trabajo que hagamos diariamente, ya tiene el maestro ya tiene una noción de calificación del estudiante. Y allí que ya va a tener la situación que diga está en C, está en A, está en AD lógicamente es al final, pero ya él tiene un avance. ¿Cuál es el énfasis también de la evaluación formativa? Se hace esta evaluación con carácter retroalimentativo, para retroalimentar. Y cuando hablamos de una retroalimentación, que más adelante lo vamos a tener específicamente, hablamos de ese proceso de interactivo permanente entre el docente y el estudiante con la finalidad que el muchacho descubra su error, reflexione sobre su error a partir de la, ya digamos, de la creatividad del docente. Antes no, en el conductismo, hey muchacho, ahí te has equivocado, ¿eh? Corrígelo, cópiate del amiguito, ahí tiene la respuesta correcta. Tienes que tener más cuidado, pues muchacho, para el distraído. Ahora no podemos hacer eso. A mí yo veo que un muchacho me manda su evidencia, excelente. Ni amén de eso yo lo contesto. Bien, estudiante, he recibido tu evidencia. De todas maneras, compara con tus compañeros. ¿O qué crees que está bien o está mal? ¿O hay algo que mejorar? Siempre le dejo, siempre lo desestabilizo, siempre le siembro la duda para que el muchacho comience a iniciarse en el proceso de indagación. ¿Qué más tenemos acá? Ahora, con el socioconductivismo lo que busca es resolver situaciones de la vida. ¿El producto cuál es? Pensar y cambiar de actitud. Y ahora, frente a estos dos paradigmas, miren colegas, frente a estos dos paradigmas, un ratito, ¿cuál es la función del maestro? ¿Qué función cumplimos frente a esta situación? Ya han notado ustedes que es bastante antagónico lo que se hacía en el conductismo y se hace en el socioconstructivismo. Ahí está el rol de nosotros. Desde mi perspectiva y haciendo un análisis de toda la teoría vida y por haber que nosotros podemos encontrar, para mí este es el rol del docente y coincide con muchos pensadores. Nosotros cumplimos ahora un rol de mediación. Somos mediadores. Y le diría, profesor, ¿en qué consiste la mediación? ¿Cómo es que yo estoy haciendo mediación? Cuando yo acompaño, cuando voy valorando los logros, cuando voy alertando errores, pero no voy criticando los errores. Entonces, cuando yo cumplo el papel de guía, entonces ese es mi rol mediador, pues se llama la mediación. Cuando yo voy ahí al lado de ese estudiante, ayudándolo para que si estuvo en este orden 1, que se llama orden inferior, llegue al orden 2, que se llama orden superior. A través de una serie de acciones que hagamos, ese se llama mediar, acompañar. ¿Qué funciones cumplimos en este proceso? Una función de información. Yo tengo que llevarle situaciones, informarle que el mundo está cambiando, que el área ha sufrido estos cambios y que él con ese mundo empírico de su vida cotidiana diga, el profe me dice esto y yo veo esto, él vaya formándose un
juicio de valor. Entonces, en ese mundo de cuestionamiento interno se llama pensamiento crítico, porque él tendrá que asumir una postura, y esa postura tiene que tener una lógica, tiene que tener, acercarse a la verdad. Tampoco no se trata pues de que, bueno, pues él dice así, así será. No es así. Entonces ahí entra en juego el mundo metacognitivo, o sea, la reflexión de lo que hacemos. La otra función es una función de motivación. Por eso se llaman ahí procesos auxiliares del aprendizaje. Hay muchos procesos auxiliares para el aprendizaje, pero los procesos más conocidos y que tienen sustento pedagógico son la atención, la motivación, la transferencia, la recuperación y el andamiaje. Esos procesos se llaman auxiliares. ¿Por qué, profe? Porque yo por un lado tengo procesos pedagógicos, por el otro lado tengo procesos didácticos, procesos pedagógicos basados en una lógica de teoría curricular para todas las áreas, procesos didácticos basados en una teoría disciplinaria del área. Frente a estos procesos pedagógicos, procesos didácticos, tengo que necesitar de auxilio, y esas son las operaciones auxiliares. Está en su balotario ahí, que el ministerio lo tiene. Voy a hacerlo yo en diapositivas que especifiquen eso. Cuando yo me doy cuenta que el alumno está atendiendo, cuando me doy cuenta que el alumno está motivado. Hay dos tipos de motivación, una motivación extrínseca y una intrínseca, que movilizan inteligencias múltiples de Gardner. Luego, cuando yo recupero aprendizajes, cuando es que estoy transfiriendo el aprendizaje, cuando es que estoy armando ese encaje de andamiaje. Pues, se dan cuenta que es un mundo muy integral, un mundo, ya no un mundo particularizado como era antes, sino era un mundo muy completo del pensamiento. Y ese pensamiento, esto es lo que yo les digo, pues gracias a la neurociencia, ¿no? O sea, que se encarga de estudiar ese cerebro humano y cómo ese órgano es capaz de asimilar. Yo, por ejemplo, ahorita les estoy diciendo varias cositas, pero gracias al cerebro humano. ¿Ah? ¿Y por qué a veces me decía un grupo de profesores, pero yo he estado en sus dos clases y en esta usted me ha dicho cosas más profundas? Es que el ser humano, si cumple una receta, entonces va a volver repetitiva, conductista. Pero si tú usas lo que es el pensamiento o el análisis o motivación, entonces en una pueda que te inspires mejor y te van a salir otras acciones. Pero en realidad estás diciendo lo mismo, sino que tal vez depende también de quién está recepcionando el mensaje. Si yo tengo un docente o un estudiante pobre de cultura cognitiva, no sé si me están entendiendo, va a ser complicado que yo, lo que quiero internalizar, él pueda asimilarlo con rapidez. Pero si yo tengo un grupo humano de estudiantes o docentes donde tienen una cultura más o menos confiable, una cultura cognitiva confiable, más rápido me van a entender, porque estos son ideas pues, que requieren mucho análisis. ¿Cuál es la función también? La función de desestabilización cognitiva. Acá pues está el famoso CCC, o sea, el conflicto cognitivo. Acá está el famoso conflicto cognitivo. Vamos a hacerlo con este de acá. Un ratito, vamos a ver acá. Ya está. Acá, por ejemplo, en este mundo de acá, acá está el CCC. Conflicto cognitivo. Todos los días nosotros, ¿qué vamos a hacer al aula? Desequilibrar. Todos los días vamos a desestabilizar. Al día, profesor, y si no desestabilizo, ese día no has trabajado. No es que el estudiante se va con un pensamiento tal, el día lunes, por ejemplo, sobre todo los de inicial y primaria. El día martes vino con ese pensamiento, si es que es un estudiante monótono, con el mismo pensamiento viene el martes. Pero si es un estudiante interactivo, en su hogar hay otra universidad, donde los rectores es su papá, su mamá, los catedráticos son sus padres.
Entonces, en esa interacción tal vez del niño, a partir del niño, porque a veces el papá trabaja, no le va a estar diciendo, hijo, ¿en qué te ayudo? El niño a partir de sus dudas, él explora a los padres. Y los padres, desde la otra universidad, que se llama la Universidad de la Vida, los dan o explican. Entonces él dice, esto tuve ayer, esto me dice mi padre, al otro día va motivado intrínsecamente. Entonces es una ayuda para el profesor, para el maestro. ¿Qué pasa si no ocurre ese proceso interactivo? El maestro tiene que crearse situaciones para desestabilizarlo. Porque no, si no desestabiliza, significa que el profesor no trabajó ese día. Porque el maestro lo único que tiene que pensar es cuál va a ser mi situación significativa que le voy a plantear hoy día. Ese es lo primero que piensa el profesor. Se llama intencionalidad pedagógica o propósito pedagógico. Ya, mañana voy a llegar con esto. Y los plantea. Ese planteamiento es comenzar a motivarlo. Cuando el profesor lo desestabiliza y ellos ya no encuentran explicación, lo que llevaron el lunes, entonces requieren ¿qué cosa? Ayuda. Y la ayuda no puede ser solo del profesor, de los pares, sus compañeros, porque ya les he dicho que cada estudiante es una diversidad cognitiva. Cada estudiante tiene ritmos y estilos. Entonces, de pronto entre pares uno puede estar mejor o más culto. Entonces se arman las actividades o sesiones de aprendizaje. Y la otra función que tenemos es de acompañamiento y orientación. Colegas, hasta ahí mis diapositivas. No sé si hay alguien que quiera decirme una pregunta, ¿qué les pareció? Y si no, terminamos con este pensamiento rápidamente para irnos a los casos. Estamos a tiempo, ya está. Miren, colegas. Justo hablaba de Vygotsky. Este hombre, si ustedes leen la obra de Vygotsky, él fue un ruso, fue un político socialista. Él estuvo en contra de la pedagogía de esos tiempos, porque él decía que era una pedagogía intencionada, sesgada, preparada para ciertos grupos de ciudadanos o de poder. Estamos desperdiciando los talentos. Y él es el que decía, si no trabajamos en función a mirarlo como ser social, pues nada sirve. De allí que aprovechó Brunner, su alumno que fue de Vygotsky. Brunner fue su alumno de Vygotsky. Y por ahí Ausubel, y sacaron pues lo que es el aprendizaje por descubrimiento y el aprendizaje significativo. Y él miren lo que dice. La verdadera dirección del desarrollo del pensamiento no es de lo individual a lo social, sino de lo social a lo individual. Y eso es verdad, porque el estudiante desde que sale del vientre de la madre, por una cuestión de instinto, ¿no? Y por una cuestión de necesidad, alimento, por ejemplo, se comienza a interactuar. Por ejemplo, para la maestra de inicial, no perder ese norte. El niño, en primera instancia, ¿cómo se interactúa con el mundo social? A través de la gestualidad, a través de la sensación de afecto y a través de lo que es los rostros humanos. El niño va, imagínate, tú ves un niñito pequeñito y lo miras horrible, él está analizando otro. Si tú te sonríes, él también se sonríe y así empieza la interacción. Voy a dejar de compartir y vámonos a estos casos. A ver. Creo que ya lo tenía preparado. Vamos a ver. ¿Se ve? ¿Se observa, estimados maestros? ¿Se observan ahí? ¿Se observa? Hablen. Sí, profesor. Okay, bueno, vamos a empezar. Vamos a darle un poquito más. Acá está. Yo creo que ahí está bien. A ver, me dio una relación de especialidades el maestro Soto, de tal manera que voy a tratar de satisfacer para todos. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Este, por ejemplo, es inicial. Dice, en este proceso, este es calientita. En este proceso de educación no presencial existe un dilema pedagógico sobre si los niños pueden lograr o no las competencias del nivel inicial.
Dado que la mayoría de los padres tienen que trabajar y dejan solos a los niños. También algunos padres no tienen conocimiento de las competencias a desarrollar y poco pueden hacer para ayudar a sus hijos. Otros no tienen los medios de conectividad suficiente para comprender lo que les envía la docente. Ante esta situación, usted como docente del nivel, ¿cuál sería el planteamiento correcto? Vamos, colegas. Esa es muy buena pregunta, muy buen caso. Ya está. Gracias a Dios que toda esa explicación que alguien, por ejemplo, a algunos no les gusta, dicen, a ver, va a entrar seguro va a explicar la diapositiva, mejor después entro yo para los casos. Es de error de los errores. Deben preferir más bien entender la teoría, lo que hacen, por ejemplo, grupos en Lima, ¿no? No resuelven casos, se te resuelven 2 casos y acabó, pero se pasan explicando para que el docente internalice toda esta teoría. Yo trato de mediar, lo máximo le doy 30 minutitos la teoría y de ahí hacemos los casos. Por ejemplo, hace un momentito he contestado a esta pregunta. ¿Cuál es la correcta? A ver. Ay, chata, mi madre. ¿Cuál es la correcta? La B, profesor. Muy bien, maestra. ¿Por qué? Explíqueme por qué usted dice que la alternativa B es la correcta. ¿Por qué? A ver. Al grano. Los niños generalmente en la casa van a hacer todos los trabajos a su manera, a su criterio. Pienso que también los docentes estamos para entender y sobre todo para en conjunto poder implementar quizás, no sé, una estrategia mejor, ayudar, ¿no? Sobre todo a estos niños que en las casas sobre todo están solos. Muy bien. Miren, maestros, para todos los maestros de inicial y todos los del nivel, en esta educación no presencial, juega un papel importantísimo el trabajo colegiado y el trabajo cooperativo. Ahora, por ejemplo, yo como docente, yo era el autónomo en mi aula, pero era en la presencial. Pero ahora, quien hace las veces del maestro de nosotros es el padre. Entonces, lo primero que tengo que hacer estratégicamente, me aliado al padre, pero no para tapar lo que no va a aprender el niño, sino para que él sea mi soporte. Estoy hablando de la educación no presencial, porque dice que en esta educación no presencial hay un dilema. Muchos dicen, los niños de inicial no logran la competencia. Otros dicen, sí logran. Ah, ese es el dilema. La alternativa A dice, ante estas circunstancias, efectivamente los niños de nivel inicial no podrán desarrollar competencias. Eso es falso, sí pueden desarrollar, porque si partimos de esta premisa, entonces no estamos haciendo nada los maestros, entonces están cobrando por gusto, estamos estafando. La B, ante estas circunstancias, los niños del nivel inicial sí pueden lograr desarrollar sus competencias, solo necesitan que la docente entienda sus necesidades, o sea, sus saberes previos, e implemente estrategias conjuntamente con los padres o adultos a su cargo. Excelente. La profe, y la C, ¿por qué no? No puede ser. A ver, la C, ahora vamos a leerla. Ante estas circunstancias, los niños de nivel inicial sí pueden lograr desarrollar sus competencias. Para esto debemos exigir a los padres. Tampoco, pues, porque los padres ahorita no le podemos nosotros exigir, sino debemos, como se dice, ser empáticos y ponernos de acuerdo. Ese es el trabajo colegiado. Entonces queda ahí un ratito para bajar. ¿Dónde está? Para marcarlo. Esta de acá sería la alternativa correcta, ¿ya? Un ratito. No le encuentro los otros. A ver, vamos a resaltar con este de acá.
Se me ha perdido mi lápiz. Listo. Vamos a irlo marcando con esto. Entonces, la B es la correcta, estimados colegas. En este caso sería la B la correcta. Hay varias acá. Acá lo marcamos de esta manera. Esta es la correcta. Proseguimos. Segundo caso. El segundo caso, a ver. 2 dice, en el marco de la campaña de la institución educativa para promover el cuidado de la capa de ozono, vamos a ver acá, vamos a borrar esto de acá. Profesor, ¿puede subir, por favor? No, no se ve. ¿No se ve? ¿Puede avanzar? Ya, voy a avanzarla. Ustedes me avisan, hay 2. Ahí, ahora sí se ve, ¿no? Ahora sí están viendo. Sí se ve, ya está. Dice, en el marco de una campaña de la institución educativa para promover el cuidado de la capa de ozono, los estudiantes de sexto grado están practicando con el docente las exposiciones que realizarán frente a sus compañeros de otros grados. Una estudiante está practicando con el docente la exposición que realizará frente a sus compañeros del tercer grado. Estamos hablando de primaria. Mira, la estudiante, tienes que ubicarla. La estudiante, ¿de qué grado es? Sexto grado. Y va a ir a dar su charla en tercer grado. Ojo con eso. A continuación se presenta la primera parte de su texto oral. Micaela, buenos días. El día de hoy hemos venido a su salón para exponer las graves consecuencias de no salvaguardar la capa de ozono. Como saben, las causas de esta problemática radican en el incremento de la emisión de gases de efecto invernadero. Imagínense lo que le estaba dando la de sexto grado, un mensaje donde a niñitos de tercer grado. Vayan analizando ahí. En este momento de la exposición, el docente pide a la estudiante que haga una pausa, pues busca ayudarla a reflexionar, reflexionar sobre la adecuación de su texto oral a la audiencia a la que se dirigirá. ¿Cuál de estas siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para lograr su propósito? Vamos, maestros. ¿Cuál es el más adecuado ahí? Un ratito, dejado de compartir un ratito. Sí, nomás, sí. Ya he tenido la función compartir ahí. Sigamos sacando. Tenido la compartir. ¿Cuál creen que sería la correcta, estimados colegas? Colegas, a ver, para no un poco distraernos, quiero que me digan cuando están frente a un caso y les piden que el estudiante reflexione, a ver, al grano, contésteme, ¿qué palabras pueden hacer reflexionar a un estudiante? ¿Qué preguntas? A ver, díganme, para que ustedes la tengan claro, pues están frente a un caso y digan, como me pide que quiere reflexionar, yo pienso que es esta de acá, porque esta va a llevar a la reflexión. ¿Me pueden contestar a alguien? ¿Qué palabras pueden ustedes decir? Esto va a llevar a reflexionar. Sugerirle. Ya, buena, maestro. 1, sugerirle. Otro. Miren, ahí les ayudo, no se preocupen. Porque estamos un poquito contra el tiempo, miren.
una sugerencia que yo les doy, ustedes pueden encontrar muchísimas más, que cuando uno hace reflexionar a una persona, siempre, bueno, yo lo practico así, todo el mundo, a ver, le decimos, ¿y qué tal? ¿Qué piensas de lo que has hecho? Vamos a suponer que estoy monitoreando a mi profesor. Yo, después que acabe el monitoreo, lo llevo a la oficina o a un ambiente y le digo, ¿y qué tal? ¿Qué tal lo has hecho? ¿Qué piensas sobre lo que acabas de hacer? O si no, le digo, ¿crees que tu desempeño ha sido bueno, malo, más o menos? ¿Qué crees? Para que él, Ya. para que haga una especie de metacognición. Esos secretitos no se olviden. Por ejemplo, mira las alternativas acá dice. A, pedirle que mencione a quiénes estará dirigida su exposición. Decirle, ¿a quiénes te están dirigiendo? A los niños de tercer grado. Ah, ¿y Sí. tú qué grado estás? En sexto grado, allá. Luego preguntarle por las expresiones de su presentación, ¿qué cree que podría modificar? Para asegurarse de que la audiencia comprende el mensaje de qué quiere comunicar. Esta es una buena alternativa. Pero todavía no le digo si es la correcta. La B que dice, sugerirle, si tú le estás sugiriendo lo que él haga, entonces ya no va a reflexionar. Recordarle que se dirigirá a niños, tú estás buscando que él reflexione, no que tú reflexiones. Entonces queda claro que es la A. ¿Ya? Voy a completar. Ahora sí ya lo activé otra vez la circunstancia acá. ¿Cuál era? Era la B, ¿no? Como solo se necesita... Ah, sí, la B era. La B era, correcto. Ya está. Sigamos, maestros. La número 3. Ya tenemos tenido inicial, primaria. La 3 es matemática, pero no una matemática, repito, algorítmica. En los casos, graben esto, por favor. A veces cuando ven matemáticas, ahora tengo que resolver. No, analizar. Dice, un docente tiene como propósito que sus estudiantes resuelvan situaciones problemáticas referidas a estructuras multiplicativas. Y hasta se está refiriendo a la multiplicación. En este contexto, el docente plantea a los estudiantes el siguiente problema. Tengo 12 polos distintos. Si los combino con todos mis pantalones, obtengo 84 formas distintas de vestirme. ¿Cuántos pantalones tengo? Entonces, al hacer el seguimiento a la labor de los estudiantes, o sea, ve, el maestro va monitoreando, la docente nota que la mayoría de ellos no comprende la situación propuesta, por lo que decide implementar una estrategia que los ayude a comprenderla. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente para este propósito? A ver, colegas, ¿qué harían ustedes ante esa situación? Ahí. Vamos, maestros. Letra C. Ya, un maestro me dijo la C. ¿Y por qué maestro la C? Porque le está explicando de manera sencilla para luego entender el problema con mayor número del problema que le está pidiendo. Muy bien, maestro. Para todos, el maestro tal vez debe ser de matemática, él conoce esto. Cuando yo tengo un problema de De matemática, educación física soy, profesor. ¡ey! Tiene un buen razonamiento, profe. Excelente, entonces su examen de educación física va a ser papayita para usted, porque esto necesita razonamiento. Pero se relaciona, mira cómo lo relaciona en todas las áreas. ¿Qué ocurre acá? Hemos dicho que cuando un estudiante, al monitorearlo, vemos que no está avanzando, en el conductismo que hacía el profesor le decía, hey, a ver, vamos a repetir acá, atiende. Ese es el conductismo.
Pero en el socioconstructivismo el maestro dice, detecta el error, él lo detecta, pero no lo dice al estudiante. Entonces, ¿qué hace? Busca que hacerlo reaccionar o reflexionar. ¿Y cómo lo va a hacer? Hay muchas formas. En matemáticas se suelen dar, la forma más conocida es que le doy un caso similar, pero con menor grado de dificultad, pero que tiene la misma estructura. Porque si tú le das con otra estructura, lo vas a bloquear, pues. Si tiene la misma estructura, le dices, a ver, él lo va a resolver rapidito. Va a decir, si yo tengo 3 polos y 2 pantalones, tal vez él lo va a hacer por combinación, yo qué sé. Va a decir 6 formas. Y después lo pregunta. ¿Y este problema que acabas de contestarme en este momento tiene alguna relación con lo que yo te acabo de dar? Compáralo. Y comparar es alta demanda. Entonces ese muchacho va a decir, sí, similares. Y va a aplicar, a ver, lo que hizo en este fácil, lo aplica en este de arriba, que es algorítmicamente más complejo, y esa es la respuesta. Bien, maestro, esta es la correcta. Muy bien. Ojo con las matemáticas para todos los niveles. 4, dice. Uno de los estudiantes se encuentra practicando su texto oral, esta es comunicación, con el docente. A continuación se presenta una parte del diálogo que se suscitó entre ellos. Docente, hola Benjamín, quisiera que empieces presentándote y explicando la primera de tus propuestas. Comienza, por favor. Benjamín dice, listo, profe. Buenos días, me llamo Benjamín Carranza y soy candidato de la lista número 3. Vengo a hablarles de mis propuestas. Primeramente les diré, a ver, ¿alguien rayó, por favor? No hay que rayar. De todas maneras lo voy a borrar. No se preocupe, pero no dejen rayar los niños. Ya está. Primeramente les diré a los directivos que nos dejen entrar al cole en la tarde para hacer los trabajos que nos dejan. Esto es porque en el cole hay internet. Internet es una herramienta que hoy todos usamos. Además, con internet todos podemos comunicarnos con familiares y amigos. Por ejemplo, yo me comunico con mi primo Julio, que vive en Arequipa. Él me contó que le encanta practicar todo tipo de deportes con sus amigos, como el fútbol. Él me manda videos y fotos de sus pichangas. Entonces, a pesar de la distancia, gracias a internet estamos comunicados. El docente le pide a Benjamín que haga una pausa en su presentación, pues va a realizar algunos comentarios para ayudarlo. Ojo, va a utilizar algunos comentarios para ayudarlo, no para destruirlo, para ayudarlo, dice. En la mejora de su texto oral. Acá no olviden esta palabrita, ayudarlo. Esto hay que ver. Su técnica pueden utilizar del subrayado. En la mejora de su texto oral. ¿Qué aspecto del texto oral debe priorizar el docente en sus comentarios? Vamos, colegas, ahí hay 3. ¿Cuál marcarían ahí, colegas? No sé si se captó el mensaje. La B podría ser, profesor. La B. Ya, bien, la B. Recuerden que cuando no están seguros, rápido le dan una vueltita al caso. Dice, uno de los estudiantes se encuentra practicando su texto oral con el docente. A continuación se presenta una parte del diálogo que se suscitó entre ellos. ¿Y qué le dice el docente? Hola Benjamín, quisiera que empieces presentándote y explicando la primera de tus propuestas. Comienza, por favor. El docente le dice, tú debes explicar tu propuesta. Y lo que él hace explicar el internet, que juega la pichanga a su amigo, ha hecho un cambalache ahí. Entonces, lo que este muchacho se ha salido del tema, decimos nosotros vulgarmente. Pero salirse es desviarse. Entonces,
Este muchacho lo que debe priorizar el profesor, que él controle el desvío del propósito comunicativo. El propósito era que él explique su propuesta, porque él iba a ser elegido alcalde de su sección. Y el docente lo que le dice, explica tu propuesta. Y él agarra y se desvía. ¿De acuerdo? Entonces lo que tiene que ayudar a mejorar es decirla, pues mira, yo te dije que te presentaras y pagas tu propuesta, tú te has desviado, ten cuidado, no te desconcentres, etcétera, etcétera. Pero después que ya le ha ayudado el proceso de ayuda. 5. Este es de ciencia y tecnología. Esto está sencillo. Colegas, cada que vean ustedes ciencia y tecnología, rápidamente se acordarán del método científico y del mundo físico y el mundo químico. No olvidarse eso, por favor. ¿Ya? Luego acá dice, los estudiantes de 5º grado desarrollan una experiencia de aprendizaje que tiene como propósito explicar los cambios de estado que experimenta la materia. Como parte de la evaluación de esta experiencia, la docente presenta a los estudiantes la siguiente actividad. Listo. Le dice, se tiene 2 bloques de hielo, bloque 1, bloque 2, ambos con la misma forma, tamaño y masa. Correcto. O sea, tienen todas las características iguales. El bloque 2 se divide en 3 partes, como se observa a continuación. ¿Correcto? Y luego le pregunta, ¿cuál de los bloques de hielo terminará de derretirse primero? ¿El bloque 1 o todas las partes del bloque 2? ¿Por qué? Qué interesante. ¿Por qué? Me contestan. La C, profesor. La C. ¿Por qué? Porque están divididos en cubos más pequeños. Muy bien, excelente. Muy bien, ahí sí la tienen claro ustedes el mundo físico y el mundo químico. Entonces, ¿qué pasa con este bloque? Este se va a derretir primero, porque como decía la maestra, este va a estar expuesto al ambiente, que puede haber calor o no puede haber calor, pero va a estar expuesto al ambiente con mayor número de caras. Entonces el ambiente va a penetrar rápido por ambos lados, ¿no? Y este va a estar expuesto a menor número de caras. Por lo tanto, mientras que llegue hasta estas partes internas como acá, va a demorar un poco más. Entonces, ¿cuál es la respuesta? El bloque 2 se derretirá primero, porque al estar dividido tiene más caras por donde llega el calor. Listo, esa es. Esa es. Ahora pasemos a educación física. Ay, el profe ahorita me va a contestar al toque nada más, ya lo vi. Me da mucho gusto, maestro. Vamos, maestro, está en su territorio, dice. Como parte del desarrollo de la coordinación de los estudiantes, una docente de educación física planifica actividades rítmicas con telas de 1,50 metros por 0,70 metros. Mira, esta pregunta es tan importante porque te lleva al sesgo. Si quieres recoger los saberes previos de los estudiantes sobre los elementos corporales de la gimnasia para determinar el apoyo que será necesario brindarles durante el proceso de aprendizaje, ¿cuál de las siguientes actividades es adecuada? Vamos ahí. La A. Ya. ¿Por qué, maestro? Porque saberes previos, el estudiante va a realizar lo que sabe, pues, ¿no? Y ahí en la A dice realizar libremente Ya está. algunas acciones. Eso quería que usted me conteste. Esta palabra es el que es detonante. Esta es detonante. ¿Por qué? Porque le está diciendo, mire, ¿cuál era su propósito de él?
Dice acá, como parte del desarrollo de coordinación docente de educación de las, recoger los saberes previos. Entonces, si yo quiero que saber sus saberes previos, tengo que darle libertad dependiendo del área. En este caso estamos en educación física. Tengo que darle esa libertad de que él haga lo que le estamos pidiendo de la gimnasia para que sobre esos saberes yo pueda crear lo que yo tengo como intencionalidad pedagógica. Porque en la B dice pedirle a los estudiantes que ejecuten coreografías, pero ya le estoy prácticamente en ese caso, ya estoy desarrollando la acción, en ese se llama gestión del aprendizaje. Pero yo estoy buscando primero saber qué saben. En la C dice proponer a los estudiantes realizar movimientos circulares, similar a la B. Bien, maestro, esta es. Y no se olviden que cuando educan en educación física, cuando van a recopilar saberes previos, dada la naturaleza del área, hay que utilizarle la libertad o la creatividad también, que creen, ellos que creen. Entonces, pues la creatividad va a ser en función a lo que ellos saben. ¿Ya? Muy bien, profe. La 7 dice, en una reunión, esto es de educación para el trabajo. En una reunión de trabajo colegiado, los docentes de educación para el trabajo están revisando sus propuestas para promover en los estudiantes el fortalecimiento de la competencia socioemocional de la perseverancia. Ya, competencia socioemocional de la perseverancia. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente? Acá inclusive lo puedo hacer con negrita. Es pertinente para lograr el propósito mencionado. Vamos, colegas. Educación para el trabajo. Tráeme agua, un favor, ¿ya? La C, profesor. La C. ¿Ya? ¿Y por qué? ¿Hay alguien más? ¿Está correcto la C? Porque está proponiendo retos de menor a mayor complejidad y me parece que de eso habla la perseverancia, ¿no? Ya. ¿Alguien más? Primero, ¿qué entienden ustedes por perseverancia? O sea, a ver, pues si yo no sé qué cosa es la perseverancia, no puedo intencionarle ahí mi pregunta. ¿Qué entienden por perseverancia? Que insiste de manera constante para seguir. Ya, profe. Eso quería. Maestra, estaba bien lo que dijo, sino que yo estaba buscando para que ustedes se relacionen, porque les pueden dar casos similares. Entonces, tal vez ustedes estén en duda. Entonces va a decir, el profe remató, dijo, ¿qué hiciste? De manera constante. Y acá está la palabra constante. Eso es. Entonces yo tengo que saber qué implica, por ejemplo, me pueden decir el éxito, la eficacia, la eficiencia, son otras situaciones. Por ejemplo, cuando le dicen ustedes eficiencia, se refiere por manejo adecuado de los recursos. Eficacia, calidad. En los maestros de educación por el trabajo deben tener en cuenta bastante esto. En este caso habló de la perseverancia, entonces el maestro lo completó, la constancia. Muy bien. 8. Como parte de la evaluación de un módulo sobre industria alimentaria, también es es educación para el trabajo también. ¿Ya? La docente les ha solicitado a los estudiantes que elaboren un vídeo. Ah, no, sí, pero es de innovación. Esta 8 es de innovación. Por favor, como parte de la evaluación de un módulo sobre industrias alimentarias, la docente les ha solicitado a los estudiantes que elaboren un vídeo sobre el proceso de preparación de un plato típico de su ciudad. Los estudiantes realizarán el vídeo con ayuda de las laptops XO que hay en el... ¿Qué significa CRT, colegas? Centro de Recursos Tecnológicos. Centro de Recursos Tecnológicos.
¿Qué capacidad del currículo nacional van a desarrollar principalmente los estudiantes con esta actividad? Vamos. La letra C crea objetos virtuales en diversos formatos. Ya. ¿Y por qué no es la letra? La A no. Y la B, ¿por qué no es la B? En la pregunta dice elaboren. Ahí está. Elaboren un Muy video, bien, un vídeo. muy bien. La pregunta es, ¿qué capacidad del currículo van a Estás creando. desarrollar los estudiantes con esta actividad? ¿No es cierto? De arriba dice, los estudiantes realizarán el video con la ayuda de la laptop, efectivamente. Esta es. Crea objetos virtuales en diversos formatos. Acá en la 9 tenemos a uno de arte. Voy a achicarle un poquito el de arte, a ver. Recuerden que los maestros, si hay de arte, por favor, el arte se relaciona con todas las áreas, pero principalmente con innovación y con educación para el trabajo. Esos son sus aliados, por favor, ¿ah? Los maestros de arte. Dice, durante una actividad de aprendizaje, un docente presenta a los estudiantes la siguiente pintura rupestre creada por los primeros pobladores que habitaron en Macusani, Puno. Ahí lo tenemos. Vayan mirando. Un buen artista, dice aquel, un buen observador y un buen detallista, ¿no? Esos son los artistas, decía Gardner. Dice, luego de brindar información a los estudiantes acerca de la época y el lugar en que fue elaborada esta pintura rupestre, ¿cuál de las siguientes actividades es más adecuada para ayudar a que los estudiantes interpreten la fuente presentada? Vamos ahí, colega. Ahí, por ejemplo, tenemos que pensar bastante en demanda educativa. Tenemos que pensar bastante en demanda educativa ahí. ¿Cuál es la correcta, colegas? No quiero que adivinen, que ustedes me digan por esta razón, yo creo que esta está. ¿Cuál marcamos? Vamos, chicos y chicas, ¿están ahí? Y si no se comprende, ustedes díganme. Miren, colegas. La B, profesor. La B, ¿ya? ¿Alguien más? Miren, maestros, cada que tengan ustedes situaciones donde las alternativas son bien amplias, a veces la pregunta va a ser pequeñita, pero la alternativa va a ser bien amplia. Entonces ahí me hacen el ministerio hace este tipo de casos, a veces, y espero que venga de nuevo, para ver cómo el maestro es capaz de inferir y llevarlo al paradigma actual. Pero nosotros acabamos de ver que el socioconstructivismo pregona donde el muchacho reflexiona. A ver, Alía, profesor, en pocas palabras, dígame cómo lo puedo diferenciar lo anterior con lo actual. Lo anterior es que el maestro daba procedimientos, daba patrones, explicaba. Eso era el maestro. En cambio ahora, en lo actual, el estudiante es el que explica. Y el maestro, ¿qué es lo que hace? Lo que promueve el maestro, que él
piense y reflexione. Entonces, o no olviden eso, pensar y reflexionar. Entonces voy a buscar mis alternativas a ver, ¿dónde hace La, que el... Vamos a ver, ¿dónde va? Vamos a ver, dice. la, Vamos a ver, bien maestro, vamos a ver, dice. Pedir a los estudiantes que describan. Ahí, hoy día, por ejemplo, tal vez yo les felicito porque están participando y haciendo un esfuerzo, pero en realidad también estoy siendo un poco injusto con ustedes porque todavía no les he dado demanda. No se olviden, les adelanto, todo gira en función a la demanda cognitiva. Y la demanda cognitiva es cantidad de teoría. Pero lo que tú lo puedes diferenciar que la palabra exponer, transcribir, describir, hallar, completar, relacionar, ese es de baja demanda. En cambio, comparar, evaluar, crear, producir, elaborar, esos son alta demanda. Entonces, vamos a ver acá, dice, pedir a los estudiantes que describan, y estoy en baja demanda, pero si no hay otra alternativa mejor a esta es correcta. ¿Cómo son representados los animales y las personas en la pintura? Luego solicitarles que señalen, o sea, indicar qué elementos de la representación no corresponden a la realidad. Por último, pedirles que comenten cómo deberían haber sido representados los animales y las personas para tener una apariencia más realista. Está más o menos. La D, ¿qué dice? Pedir a los estudiantes que señalen qué acciones realizan los animales y las personas mostradas en la pintura. Luego solicitarles que expliquen por qué cree que esto lo mata todo. Con estas palabritas que ustedes lo están viendo acá, que lo voy a hacer de color, a ver, lo voy a poner rojo. Lo mata todo. Porque ahí dijo, pedir a los estudiantes que señalen qué acciones realizan los animales y las personas mostradas en la pintura, luego solicitarles que expliquen por qué cree que las personas de esa época realizaban pinturas que la representaban a sí mismas y a los animales. Por último, pedirles que busquen información, o sea, investiguen. Aquí hay otro, mira, ya no sigo leyéndolo la C y digo, la B es más socioconstructivista. Y esa es la correcta. Miren, he puesto de color rojo para que vean qué hace la diferencia con otra alternativa. Lo leo la C, dice, pedir a los estudiantes que describan, he dicho, describir, baja demanda, de forma detallada cómo se representa la cacería de animales en la pintura. Ya le está diciendo él que se trata de la cacería, pero lo que lo tenía que explicar eso era el estudiante. Luego solicitarles que indiquen, indicar, señalar, reconocer, baja demanda, eran casados, por último pedirles que elaboren, acá lo arreglo, pero dice un listado en el que se indica que otras actividades realizaban. No, la B es la correcta. Ya lo marqué de color rojo, ¿por qué digo que la B es la correcta, colegas? Porque ahí va a ser que el estudiante explique y reflexione. Cuando le dice, ¿por qué cree? Entonces va a tomar su postura, y ese se llama pensamiento crítico. Y a eso tenemos que llegar. 10. 10 es de desarrollo personal y es para todos los profesores de los 3 niveles, porque todos hacemos la labor tutorial. Dice, Yamilit, estudiante de 5º grado, le cuenta a una docente que no sabe qué va a estudiar cuando concluye su educación secundaria. En este contexto, la docente considera oportuno promover el autoconocimiento de la estudiante. Autoconocimiento, digo, esta cosa tengo que subrayarla. Lo subrayo, ya está. ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente para favorecer este propósito? El propósito es promover el autoconocimiento. Vamos, colegas. ¿Cuál sería?
La B. La B, profesor. Bien, al menos ya escuché a otra maestra. Colegas, este es un espacio que participen. Si ustedes no participan, bueno, pues vamos a pasar por un mero cumplimiento. ¿Y por qué la B? A ver. En la pregunta está hablando del autoconocimiento. Ah, Y entonces, el estudiante, bueno, debe establecerse, ¿no?, metas personales y como dice también aquí, ¿no?, pedirle que entreviste a un familiar para averiguar cómo fue su proceso de elección vocacional y cómo lo vinculó a sus metas, ¿no? Y eso lo puede relacionar con lo que quiere el estudiante en su futuro profesional. muy bien, maestra. Por ejemplo, el autoconocimiento. ¿Qué es el autoconocimiento? Cuando una persona dice, yo voy a llegar a hacer esto, porque ella es capaz de establecerse o se traza una meta. Entonces, si se traza una meta es porque se tiene confianza. Y si se tiene confianza es porque se conoce o porque se valora que puede. Entonces, esta relación autoconocimiento, establecimiento de metas, no lo olviden. Ese es el aprendizaje de hoy día. El AD. Muy bien. Y además, es de alta demanda. ¿Por qué es de alta demanda? Cuando va y pregunta a su familiar cómo le fue en su elección vocacional. Tú elegiste tal carrera y te fue bien, te fue mal. ¿Por qué? Entonces ahí va a comparar y comparación es alta demanda. Muy bien, 11. Vamos con la 11. Dice, inicial. Los niños del aula de 5 años juegan en el patio de la institución educativa Julio y sus amigos están saltando liga en un extremo del patio. De pronto Ana y un grupo de niños corren cerca de Julio y sus compañeros e interfieren en el juego de estos. Fastidiado, Julio le dice a Ana que ella y su grupo deben jugar en otro sitio, pues él y sus amigos estaban en ese lugar primero. Ana le responde que el patio es de todos. Ante ello, los niños empiezan a discutir. La docente que estuvo observando la situación se acerca para intervenir. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente que la docente realice a continuación para promover la resolución de conflictos entre los niños? Vamos a ver. La C. Basta, profe, tan rápido. ¿Qué dicen los demás? ¿Está bien? La C, ¿qué dicen? Miren, acá va la teoría. Estimadas maestras de inicial, si ustedes tienen una mejor estrategia, me lo hacen saber. Cuando hay conflictos entre niños de 3, 4 y 5 años, el mejor conflicto es hacer lo que los niños sientan o con su pequeño conocimiento, no pequeño, sino que tal, porque ellos no están todavía desarrollando en plenitud la lógica, pero con ese conocimiento básico, ellos sean parte de la solución. Y es más, a partir de eso establecer sus acuerdos. Miren aquí en esta alternativa, ya sabemos que los niños estaban jugando, vino otro, se lo empujó, se pusieron a pelear, entonces, ¿qué hace la mayoría de profesoras? Era antes, agarraba, niños, no se pelea porque nuestras normas de convivencia es eso, pero esas normas de convivencia muchas veces no lo hacía con los niños, entonces el niño decía, ¿por qué yo voy a cumplirla? Y el otro caso era de que la maestra daba una solución en los efectos, pero no en las causas. Eso era el error a veces que se cometía. Entonces, en este caso, la maestra, por ejemplo, dice, pedirles que digan cómo podrían hacer para que todos puedan jugar en el patio y sin interrumpirse. Los está involucrando. Y finalmente establecer acuerdos a partir de sus propuestas. Aquí en la A, ¿qué me dice? Explicar a los niños que todos tienen derecho. Y hemos dicho que cuando hay problemas o cuando hay aprendizaje, el estudiante tiene que ser parte y él explicar, no nosotros.
decirles que no está bien discutir entre compañeros, luego ponerles un nuevo juego en el que puedan participar todos, recordarles la importancia de convivir en armonía. Ellos todavía no saben qué es convivir en armonía, algunos, entonces no puede estar claro esa solución. Muy bien, profe, esta es la C. Alida, profe, ¿por qué usted ha dicho que la C o le da la razón al colega? Porque acá hay dos ideas fundamentales, donde los involucra y establece acuerdos en base a su involucramiento. La 12 es de primaria. ¿Qué pasó acá? Dice. Una docente tiene como propósito que los estudiantes resuelvan problemas que involucran el perímetro de figuras bidimensionales. Ya ustedes saben que toda figura bidimensional es porque tiene dos dimensiones, largo y ancho. Una de las actividades que ha planificado es la siguiente. Acá están las actividades. 1, vamos acá a colorearlo para que vean que estas son las actividades que hayan practicado. 1 dice, entregar una hoja de papel cuadriculado. Cada lado de los cuadraditos de la hoja mide 1 centímetro. 2, pedir a los estudiantes que dibujen una figura cerrada cuyo perímetro sea de 24 centímetros, realizando los trazos sobre las líneas de la cuadrícula y haciendo uso de una regla. 3, solicitar que cada estudiante compare la figura realizada muy buena con la de su compañero para encontrar qué tienen en común y en qué se diferencian. Muy buena el trabajo de la profesora. Muy bien, esa es la idea. Luego dice, mientras la docente se desplaza por el aula, ella observa que uno de los estudiantes ha realizado en el papel cuadriculado la siguiente figura. Ahí está. ¿Cuál de las siguientes alternativas explica el error en que incurre el estudiante? Vamos, colegas. ¿Tienen alguna idea cómo hacerlo? ¿Cuál marcarían? La B podría ser. Ya. Aquí hay 3 errores que comete el niño. Pero acá dice, ¿cuál de las siguientes alternativas explica el error explica el error en el que incurre el estudiante? Entonces, mira, si yo digo, por ejemplo, voy a empezar de la C, usa una figura irregular en vez de una figura regular. Primero que este es de primaria, me dice el grado, porque tengo que ubicarle la edad. Entonces, no me dice el grado. Pero acá puede ser, ¿no? Puede ser que diga una irregular, una regular. Podría ser. La B, realiza trazos sin usar un instrumento de medida como la regla. También acá le dijo que haga con regla y no ha hecho, puede ser. Pero ahí me explica. Dice la A, confunde la medida de la superficie con la medida del contorno de la figura. Lo que acá dice es que la docente busca ¿qué cosa? Su propósito es que resuelvan problemas que involucran el perímetro. O sea, acá, repito, acá busca el perímetro. No olvidarse eso. El perímetro se está refiriendo acá. Y el perímetro es la suma de todo el contorno. Dice que cada cuadradito mide un lado. Acá dice, cada lado de los cuadrados de la hoja mide un lado. 1 centímetro, perdón. Entonces, frente a esta situación, vamos a ver qué pasó acá, a ver qué hizo. Mira, voy a empezar a ver desde acá. Ojo, desde acá voy a empezar. A ver, lo voy a marcar. Acá lo marco. Desde acá voy a empezar, ¿ah?
acá lo voy a marcar. Voy a empezar, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Pero a ellos le han dado 24. Y aquí hay 28. Entonces, ahí es el problema. Él que confundido dice, bueno, ¿qué me pide? Me entregar una hoja de papel, cada lado de cuadraditos de 1 centímetro, dibujen en una figura cerrada. La figura efectivamente es cerrada. Ya está. Y es más, está exacto con sus medidas acá. Pero lo que él ha olvidado del perímetro. Y el propósito de la profesora o de la docente era el perímetro. Y acá por eso le dijo, pedir a los estudiantes que dibujen una figura cerrada, cuyo perímetro sea 24. Y aquí hay 28. Ese es el error más relevante. ¿Y por qué ha pasado esto? Porque él se ha confundido la medida de la superficie con la medida del contorno de la figura. ¿El que ha hecho? Miren, ha contado los cuadraditos. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. O sea, él ha confundido área con cada cuadradito. En realidad aquí hay 24 cuadraditos, pero eso es el área, no es el perímetro. Entonces la respuesta vendría a ser la A. La medida de la superficie con la medida del contorno de la figura. No sé si me entendieron ahí, estimados maestros. Miren, cuando les hablen de área, es superficie. No olviden eso, por favor. Cuando les hablen de área, así ya sabemos, área es igual que superficie. En cambio, cuando me hablen de perímetro, es igual que me digan contorno. Eso no olvidemos. Perímetro igual al contorno. Entonces él debió contar todo este contorno y ahí me debe dar 24 y ahí sí él podía darse cuenta. Pero él que ha hecho ha contado el área, o sea, el espacio. Ha dicho aquí hay 24 cuadraditos, entonces se ha confundido ahí. Entonces la respuesta correcta, estimados maestros, vendría a ser la A. Esto sería la A. ¿Sí? La matemática requiere solamente un pequeño pensamiento y uno se lo deduce todo. Borramos otra vez, listo, y ya está. Ahora nos vamos a ir a la número 13. Miren, esta 13 es de ciencia y tecnología. Es curioso esto, a veces puede que le vengan así, puede que no, estos son largos, pero siempre en los exámenes los he visto que lo llevan la ciencia y tecnología de inicial a primaria. A inicial le ponen solamente un poquito más leve, pero primaria y secundaria de hecho lo dan esto. En ciencia y tecnología, acá hay que borrar esta parte. Ya. Miren, acá dice lo siguiente, un grupo de estudiantes está investigando ciencia y tecnología, es investigación, sobre características de animales. Así, por ejemplo, dice, han recogido información acerca de la cantidad de horas que duermen los animales o la talla de los más altos. La docente quiere aprovechar ese contexto para que los estudiantes presenten la información recogida utilizando gráficos estadísticos. Uno de los grupos ha recogido información sobre la cantidad de horas en un día que duermen algunos animales. Ya he elaborado la siguiente tabla. Ahí está. La vaca duerme 4 horas, la foca 6, perro 10, gato 12, ardilla 15, murciélago 20. Listo, dice. Luego la docente se acerca a este grupo. Esto de acá lo ha elaborado un grupo y se genera el siguiente diálogo. Docente, ¿qué gráfico estadístico pueden utilizar para presentar esta información? Estudiante A, un gráfico de barras. Docente, esa es una buena idea.
Estudiante B, pero ¿cómo podemos dibujar un gráfico de barras? El grupo de estudiantes logró elaborar el gráfico de barras para presentar la información que había recogido. El gráfico es el siguiente. Ahí está. La vaca duerme 4, la foca duerme 6, el perro, muy bien. Estoy acá. El murciélago seguro duerme 20, acá está murciélago, duerme 20. Está muy bien. Dice, a continuación la docente planteará preguntas para que los estudiantes analicen. Qué bueno. Siempre cuando te hablen analizar, comparar, crear, elaborar, producir, alta demanda. Analicen la información del gráfico. ¿Cuáles de los siguientes grupos de preguntas es de mayor demanda cognitiva? Vamos a ver. ¿Qué me dicen al azar? De ahí les explico un poquito qué es la demanda. La B, profesor. La B, ya. La B. Ya. ¿Por qué me dicen ustedes con tanta seguridad que es la B? A ver. Más complicado, demanda cognitiva para poder ubicar en el gráfico de barra. Buena maestro. Gracias a tu participación me permite decirles lo siguiente. Por el amor de Dios, no me vayan a confundir dificultad con demanda cognitiva. No lo confundan. Pueden haber ejercicios con tremenda dificultad y son de baja demanda. Puede haber un ejercicio bien sencillito, pero es de alta demanda. Ahora va la explicación. Miren, colegas. Voy a analizar la A. Dice, me está diciendo de mayor demanda. La A dice, ¿cuál es el animal que duerme 4 horas al día? Va a reconocer que la vaca. Entonces, cuando solamente reconoce, es baja demanda. ¿Cuál es el animal que duerme 6 horas al día? Va a reconocer la foca. Desde ahí ya me di cuenta que así es baja demanda. ¿Por qué? Porque la palabra indicar, reconocer, evocar, o aplicar, o completar, es baja demanda. Entonces acá, por ejemplo, ¿cuál es el animal que duerme? Va a reconocer o me va a indicar que es la vaca, la foca y así. La A lo descarto. La B, ¿cuántas horas más que la ardilla duerme el murciélago en un día? ¿Cuántas horas más que la ardilla duerme el murciélago en un día? ¿Qué va a pasar? Que acá le permite que él haga una comparación. Y la comparación es de alta demanda. Aunque hay una comparación simple, sin conexiones. Pero en cambio acá tiene que ser una comparación con conexiones. Porque primero tiene que relacionarlo la ardilla, ¿con quién más dice? El murciélago, qué sé. ¿Cuáles son los animales que duermen a lo más 8 horas en un día? O sea, todo lo que sea, a ver, no se olviden con un ratito para aprender la luz. Cuando ustedes tengan, a ver, lo de comunicación, manejan esa situación. Por ejemplo, en comunicación hay 3 tipos de aprendizaje: literal, inferencial, criterial. Literal es baja demanda, inferencial es alta demanda, criterial, alta demanda. Al profe, ¿qué significa literal? Cuando el muchacho solo reconoce lo que está explícito, lo que está ahí, leyendo lo que está ahí. Es literal, esa es baja demanda. Por ejemplo, acá decía, ¿cuántas horas duerme? ¿Quién duerme 4 horas? La vaca. Estoy reconociendo lo que estoy observando. Entonces es baja demanda. Pero en cambio acá dice, ¿cuáles son los animales que duermen a lo más 8 horas? Tengo que ir haciendo una comparación a lo más 8 horas. Los animales que duermen a lo más 8 horas son la foca y la vaca, porque si digo el perro se pasa más de 8. Pero en ese cuadro comparativo ya es alta demanda. ¿Qué más dice? ¿Cuáles son los animales que duermen por lo menos 10 horas en un día? Ah, tiene que evaluar, tiene que acá hacer una comparación. Es alta demanda. Y la C, ¿qué dice? ¿Qué números observas en el eje vertical? En el eje vertical, los números pues, que va de 2 en 2, pues indican las horas que duermen los animales. ¿Qué más dice? De cuánto en cuánto se han ordenado los números, de 2 en 2. O sea, estoy reconociendo lo que veo. Y esa es baja demanda. Muy bien, la respuesta es la B. La respuesta es la B. 14.
Ya, este es pequeñito para que no les haga muy complicado. Educación física. Dice, un docente propone la siguiente actividad a los estudiantes. Cada participante va a utilizar un par de zancos con los que se debe desplazar por un camino de colores. Cada color presenta distintos niveles de dificultad. Caminar en línea recta, en línea curva y a través de pequeños obstáculos. ¿Cuál de los siguientes organizadores del área se trabaja principalmente durante esta actividad? Vamos, maestro de educación física. ¿Cuál sería? La B. Dominio corporal y expresión creativa. Muy bien, maestro. ¿Usted es de educación física, no, maestro? Sí, sí. Bien, profe, bien, bien. La tiene clarito, sí, la ve. Alea, ¿por qué, profe? Los que no somos de educación física. Porque arriba me habla de que tiene que dice, utilizar los zancos. Y los zancos, ustedes conocen, pues, ¿no? Es subirse a esa altura, que si yo no tengo dominio corporal, pues voy a terminar desmuelado, sacado los dientes. Y luego me dice que debe desplazarse por un camino de colores y donde hay ciertos niveles de dificultad. Entonces, para más o menos, como decir, evadir esa dificultad o superar la dificultad, necesito mi creatividad. Muy bien, profe. Muy buena. 15. Dice, hoy este también es de actualidad. Colega, estoy colocando algunos casitos de actualidad por esta educación no presencial. Pues dice, hoy más que nunca los docentes debemos crear diversas formas de llevar a cabo la evaluación formativa, pero sobre todo cómo generar retroalimentación por descubrimiento de nuestros estudiantes en la educación no presencial. ¿Cuál de las siguientes acciones realizadas por una docente es la más pertinente para retroalimentar? A ver, léanlo. ¿Cuál será lo más pertinente para retroalimentar? La B, profesor. Ya. ¿Y por qué me contestó la B, maestra? Nos está hablando sobre la retroalimentación y la evaluación formativa y bueno, lo que debe hacer un docente es, ¿no? Primero contextualizar lo que nos da el ministerio, recibir las evidencias, lo que especifica en la opción B, considero, profesor. Muy bien. Mire, ahí tal vez no hemos hablado, pero después vamos a profundizar. Para una adecuada retroalimentación, lo primero que tiene que valorar el docente es si logró o no logró la competencia. Pero para que él logre la competencia, lo que dijo la maestra, lo que yo le envíe, cuanto más contextualizada está, es porque estoy dando más a los saberes previos de él y va a ser más efectiva la devolución de la evidencia. Pero si yo no lo contextualizo, desde allí cuando yo quiera evaluar formativamente y retroalimentar, va a ser complicado, porque no es su aprendizaje situado, no es su mundo. Entonces la maestra me contestó, al grano, la B, porque dice, la docente envía la actividad contextualizada, con orientaciones generales, recibe las evidencias, priorice el análisis, alta demanda, las valora de acuerdo a la competencia prevista. Muy bien, profesor. Este es de alta demanda. Entonces sería la B. La antepenúltima, 16. Estos son para los niños de primaria. A ver, ¿qué pasa con primaria? Me dice lo siguiente. Los estudiantes de 5º grado van a elaborar un periódico para difundir información dentro de la institución educativa sobre las actividades que se llevan a cabo en la comunidad.
En este contexto, la docente propuso que los estudiantes formaran grupos para que cada uno de estos se encargara de una sección. Me refiero al periódico mural, sobre diversas noticias o actividades culturales, políticas o deportivas, por ejemplo, del periódico. El grupo encargado de dar a conocer las noticias locales está conversando acerca de cuál de ellas podría incluirse en el periódico. Recuerden, ¿cuál va a ser la sección acá? Noticias locales. Entonces yo lo subrayo. Noticias locales. Acá está. Listo. Está conversando, dice, acerca de cuál de ellas podría incluirse en el periódico. A continuación se presenta una parte del diálogo que sostuvieron. Amparo, chicos, yo quiero hablar sobre la COVID-19, ¿eh? Porque, y explica más, ¿no? Berenice, no, nadie quiere leer sobre esa pandemia. Bueno, está renegada. Camilo, digamos algo de las eliminatorias de Qatar. Hay que hablar de la tabla de posiciones. Y, Berenice, qué aburrido, no me gusta. ¿No tienen otra idea? Amparo, si no te parece, propon algo. Berenice, mejor podemos hablar sobre ir a la playa, a las playas que tienen varios. Bueno, y sigue ahí, ¿no? Camilo, pero ¿acaso nosotros vamos a ir sabiendo que la segunda ola no ha pasado? Ya está. La docente busca ayudar a los estudiantes del grupo en la mejora de sus capacidades de expresión oral. ¿En cuál de las siguientes capacidades debe centrar principalmente su retroalimentación? Ya está. ¿Dónde debe retroalimentar? En la B. Ya. ¿Alguien más? La Miren, C, colegas, profesor. lo que yo quiero, por favor, no pierdan el tiempo ni gasten su dinero traten de preguntarme, digan yo acá, ¿por qué esta razón? ¿Qué pasa si viene este caso similar? Vas a estar en la incertidumbre y vas a estar al sorteo, buena cuenta que no vaya a prepararse de nada. Acá ustedes tienen que partir de entender el caso. Si ustedes ven todo este de acá, este diálogo, colegas, si ven ustedes todo esto de acá, toda esta parte de acá, es el diálogo de los muchachos. Pero en este diálogo hay un problema, que no se están poniendo de acuerdo. ¿O no? No se están poniendo de acuerdo. Quiere decir que no hay una interacción colaborativa. Porque si hubiera una interacción colaborativa, se pudieran de acuerdo. Ahí cada uno está diciendo, no me parece, te parece, propon tú, etcétera, pero no hay una interacción colaborativa. En la utilización de recursos expresivos, sí están utilizando, están ellos en la admiración, sacan las preguntas. En la adecuación del texto oral al contexto, está un poquito sesgado. Entonces, la respuesta acá entraría en la A. Esta sería la A. Vamos a ver acá. ¿Está bien, colegas? ¿Me captaron? Profesor, pero ahí, disculpe, pero ahí dice, la docente busca ayudar a los estudiantes del grupo en la mejora de sus capacidades de expresión oral. Por eso, A ver. La docente busca ayudar a los estudiantes del grupo en la mejora de sus capacidades de expresión oral, en cuál de las siguientes capacidades debe centrar principalmente su retroalimentación. Está bien, la interacción. ¿Sí o no? Porque, o sea, ¿cuándo hay interacción? Cuando nosotros nos entendemos. ¿Y cuándo nos entendemos? Cuando hay comunicación eficaz. ¿Y cuándo hay comunicación eficaz? Cuando lo que tú me quieres decir, yo lo comprendo, lo asimilo, entonces llegamos a un buen acuerdo. Pero dejo ahí al debate. ¿Qué dice? Me gustó tu observación. A ver, otro colega.
Ese comentario de ahí, pues, también yo me confundí, porque habla de capacidades, pues, y lo relacioné un poco con la alternativa B, La B, por pero de la ejemplo, en la manera que usted está utilización de explicando, recursos. ajá, Claro, la B también tiene algo de ello, sino que aquí hay un problemita. Si tú analizas el mensaje, es que no se ponen de acuerdo. Si leemos bien el caso, no se ponen de acuerdo. Cuando nosotros, a ver, me han dicho que dice, ¿por qué se han peleado? Ay, en un hogar, por ejemplo, una vida familiar. Seguro se pelean, es que no se comprenden, no se entienden. O sea, no hay una interacción colaborativa, o sea, no hay un propósito de llegar a un consenso. Y acá dice principalmente, si no me dijera principalmente, coloco la B, lo que dice el maestro, en la utilización de recursos expresivos, en la adecuación del texto oral al contexto. Bueno, ahí no se dé el caso, ¿no? Porque no me está hablando de otra situación que se ha dado ese contexto. Y acá lo que yo veo es que no se ponen de acuerdo. Entonces la profesora tiene que ayudar en la interacción colaborativa. Seguramente cada uno quiere que salga lo suyo. Ahí entra la colaboración, que debemos buscar un consenso. Salvo mejor parecer, colegas. ¿Qué tal? La penúltima. está bien. La penúltima. Vamos a resolver la penúltima, dice acá. Este es de EPT. Pequeñita pero peligrosa. En el EPT he estado viendo los exámenes que ha tomado otro anteriormente. Todavía como estamos en un orden, ¿no? Voy a incidir en Canvas y en la técnica de Canvas y el otro esa técnica de negocios, etcétera. Pero mayormente en los de EPT viene todo basado en lo que es emprendimiento. Aquí hay uno, dice. Un estudiante está evaluando su idea de negocio y se necesita saber si su propuesta cubre o no una demanda insatisfecha en su localidad. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente para su propósito? El muchacho lo que quiere ver si su producto va a satisfacer a la demanda, o sea, al cliente. ¿Cuál marcarían ustedes, Ale? La C. Muy bien, bien, maestra. A mí me dijo una maestra, pero puede ser el aplicar en el focus group, porque el focus group, ya, el grupo focal, focus group significa grupo focal, a los vecinos de su barrio, aplicar un focus group, o sea, una especie de encuesta. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa? Que el focus group es un grupo focalizado, un estrato. En cambio, acá dice una demanda no satisfecha. No sabemos si yo hago al grupo focal a su vecino nada más, pero de pronto su fábrica no está en su vecino, sino está en otro lugar. Ahí viene la cuestión subjetiva. Entonces, realizar una investigación de mercado, eso sí, porque ahí va a ver qué es lo que quiere el cliente, que hacen muchas empresas. Y la última es ciencia y tecnología. Otra vez, cada que piensen en ciencia y tecnología, acuérdense del famoso método científico. Y entonces la ciencia y tecnología usa todos los saberes o los conocimientos para desarrollar el método científico. Entonces, ahí que hay que hacer indagación. Entonces, muchas veces los problemas para indagar se plantean, ustedes han hecho su tesis cuando se han graduado, y decían, formula el problema general. A veces el problema general se planteaba a través de una interrogante fuerza. Otros decían, no, de manera descriptiva. Los problemas específicos, interrogantes más delimitadas. Entonces, esa idea no la pierdan de norte. Resuelvan la 18, voy a leerlas, dice, una estudiante de la ciudad de Ica está muy preocupada porque días posteriores después de haber sido picada por un mosquito, presenta síntomas como fiebre alta, sin resfrío, dolor detrás de los ojos, dolor detrás de los ojos, dolor muscular y de articulaciones, náuseas, vómitos, cansancio, sangrado de nariz y encías, granos en la piel que le causaban decaimiento.
En ese sentido es necesario indagar sobre las enfermedades y síntomas provocados por las picaduras de mosquitos. Ya está, este es el dengue. A partir de la experiencia de esta estudiante por la picadura del mosquito y los síntomas, selecciona las preguntas que puede ser indagadas científicamente. Recuerda que las hipótesis también se plantean a través de interrogantes. Ya, ¿cuál sería para ustedes la pregunta que puede ser indagada científicamente? La B, profesor. La B. Ya, La A. ya. Esto no se olviden acá, miren, estimados maestros. A ver, con esto acabamos. Miren, colegas. Científicamente. Para que me hablen de científicamente, yo tengo que fundamentalmente encajar esto de acá. Tengo que encajar la variable independiente y la variable dependiente. Listo. Esto no la tengo que perder de norte. Esto es variable independiente. Esto tengo que encajar. Si hay esta relación de variable independiente y dependiente, entonces sí puede serse una indagación científica. Entonces, por ejemplo, voy a empezar. La A que dice, ¿qué tipo de mosquito picó a la estudiante? ¿Qué tipo de mosquito? Solamente voy a ver qué cosa la causa. ¿Qué tipo de mosquito? Pero no hay la relación con la otra. La B, ¿qué efectos producen las picaduras de mosquitos en los seres humanos? Ah, este está. Efectos, variable dependiente. Picadura de mosquito, variable independiente. En los seres humanos, variable interviniente. Ah, por acá en el centro están las variables intervinientes. Interviniente. Listo, ya está. Entonces, fíjate, esta vez es más sólida para poder investigarlo. Arriba, ¿qué tipo de mosquito picó a la estudiante iqueña? Sí se puede investigar, pero no todavía me está articulando esta situación, variable independiente con dependiente. En cambio acá cuando digo, ¿qué efectos producen las picaduras de los mosquitos en los seres humanos? Ya no estoy hablando de este mosquito, sino de otros mosquitos. Entonces, científicamente se pueden experimentar con varios moscos y hará cosas diferentes. Todos los mosquitos pican a los seres humanos. Eso ya está demostrado, todo mosquito pica. Entonces ya no necesita investigar. Entonces, la respuesta correcta vendría a ser la B. Además, profesor, si me permite, como dice la pregunta, ¿no? Puede ser indagada científicamente y para eso hay que generar la hipótesis. Así Por eso es, sería pertinente la respuesta B. la respuesta B. Muy bien, no se olviden que siempre en ciencia y tecnología de acá, esta lógica funciona. Muy sencillísimo. Bien, maestros, creo que hemos acabado, espero haber aportado algo más y así vamos a ir avanzando. A ver, pequeño metacognición. Esta semana pasada quedó claro sobre lo que eran los campos de las casuísticas, cómo lo pueden ubicar, y también habíamos visto los pensamientos. Maestra de inicial, no salirse del pensamiento básico, lo de primaria del pensamiento concreto, lo de secundaria con una tanda de pensamiento divergente, abstracto, hipotético, complejo y crítico, pero el que funciona en secundaria, por salir de egreso, a todos los niveles también funciona con eso, pero donde se consolida en secundaria es el pensamiento complejo y el pensamiento crítico. ¿De acuerdo? Pensamiento complejo cuando se ve como un todo, no por partes, sino como un todo. Y crítico cuando el estudiante es capaz de razonar, reflexionar y argumentar, es decir, tomar en su propio juicio o postura. Bien, maestros, yo ahorita les voy a mandar así marcadito, como está esto, lo voy a mandar ahorita al maestro Jesús para que yo les envíe su material. ¿O ya lo tienen ustedes? Me avisa. Nos envía, por favor, Ya, ahorita profesor. lo voy a enviar, ¿ya? Bueno, cuídense mucho, muy buenas tardes, gracias Muchas gracias. por Muchas escucharme. gracias, profesor.